Bien, hoy es 1 de enero del 2026. 1 de enero del 2026. Bienvenidos al Dabar de Bendición. Hoy vamos a estar hablando de Mashiach Sheker, y para conocer qué significa Mashiach Sheker, quédense con nosotros. Es importante esta clase cuando usted la esté viendo ya en diferido, que usted pueda darle me gusta acá en el canal de YouTube y pueda también compartir este video. Lo más importante es que esta información pueda salir, y si usted está dándole el me gusta, también puede posicionar este video en una mejor posición y le puede llegar a otras personas. Vamos a estar hablando del Leviatán con rostro humano, el perfil judío de el falso Mesías. Así que inmediatamente vamos a ver qué es lo que está ocurriendo en el mundo hoy en día, cómo se encuentra hoy el mundo. No mucho ha cambiado desde el día de ayer para hoy, pero sí es importante que usted se dé cuenta en el momento histórico donde todos y cada uno de nosotros estamos viviendo, y donde todos y cada uno de nosotros tenemos una misión, tenemos un propósito, hay que cumplirlo. No importa lo que esté ocurriendo, seguimos estando en este mundo. Muchas personas pseudoprofetas hablan de que se avecina la Tercera Guerra Mundial. Yo vengo diciendo hace más de 2 años que ya estamos dentro de la Tercera Guerra Mundial, porque la guerra no comienza cuando veamos explosiones en diferentes lugares, sino que primeramente tiene diferentes fases, y ya las primeras fases las hemos pasado. Es importante que se entienda todo esto. Alerta urgente de guerra. Toda esta información nos llega a nosotros gracias a el hermano Justin Hutz, que él tiene un canal donde él recopila información que usted no va a estar viendo en los medios convencionales, y todos los días él muy gustosamente envía esta información. Es la misma información también que recibe nuestro moré Joseph Good. Él fue el que se hizo cargo de que yo también pudiera estar recibiendo todos estos mensajes. Durante la noche, las protestas en Irán han escalado hasta convertirse en una revolución en toda regla contra el gobierno iraní, ya que múltiples ciudades y bases de la Guardia Revolucionaria e instalaciones en todo el país han caído en manos de los manifestantes. La situación está escalando extremadamente rápido. Hoy también, por primera vez en la historia de Nueva York, Zohran Mamdani, de 34 años, prestó juramento bajo el Corán poco después de la medianoche como primer alcalde musulmán de la ciudad de Nueva York, en una ceremonia sin precedente bajo el ayuntamiento. Este es el primer alcalde musulmán de la ciudad, y señalando un nuevo capítulo en la historia de la ciudad. Obviamente, usted no tiene que ser adivino ni nada por el estilo. Simplemente mire qué país islámico es próspero y se lleva bien con todos sus vecinos y tiene una política interna que realmente trata con justicia social a todos los ciudadanos. No existe. Pero ahí han votado todos los inmigrantes que se encuentran en Nueva York y los que residen allí, que también son de un pensamiento izquierda. Multitudes pro Hamas en Miami, Florida. Acá en la Florida, específicamente en la ciudad de Miami, apuntaron y acosaron a la madre de Rand Lively, que es el último rehén que queda mientras los terroristas de Hamas continúan manteniendo a su hijo cautivo en Gaza, y el presidente Trump, que dice que hay que darle tiempo a Hamas, que hay que dar unos meses más para que Hamas se pueda desarmar voluntariamente. El presidente de Estados Unidos, vuelvo y hablo de Trump, ha anunciado que ordenará la retirada de la Guardia Nacional en Chicago, Illinois, Los Ángeles, California y Portland, Oregon, afirmando que el crimen ha sido considerablemente reducido. Como resultado del despliegue, añadió también que volveremos quizás de una forma mucho más diferente y más fuerte.
cuando el crimen comience a dispararse de nuevo. Solo es cuestión de tiempo, eso es lo que dice él. Y algo que se repite una y otra vez es que Trump dice algo, pero los hechos son totalmente contrarios. China. China lanza misiles, ya lleva más de 3 días, esto es una noticia que salió hace 2 días, lanzando misiles alrededor de Taiwán y Taiwán calificando esto como altamente una provocación. En Israel, Benjamín Netanyahu advirtió el martes que todas las apuestas están canceladas y que si Irán amenaza con reanudar ataques contra el Estado judío, ellos pues, van a desplegar toda su fuerza. Irán también está preparando armas biológicas, en los llamados ICBM, que son los cohetes intercontinentales que pueden cargar no solamente armas biológicas, también ojivas nucleares. Supuestamente ya Irán está practicando con ellos. Bien, esto es un resumen donde encontramos primeramente los diferentes lugares donde hay conflictos grandes. Todo esto es alrededor del planeta. Estados Unidos habría llevado a cabo un ataque encubierto contra instalaciones venezolanas evaluadas como vinculadas a operaciones de narcotráfico. En Israel se está preparando para una posible confrontación renovada, vamos a decir, un segundo asalto, un segundo round con Irán. Esta vez, Irán dice que está mejor preparado. Estados Unidos también continúan esfuerzos para interceptar el petrolero Bella 1. Informes indican que la tripulación afirma tener afiliación rusa, incluyendo alegaciones de que se pintó una bandera rusa en el casco del buque. Como ustedes saben, hay una flota fantasma que pertenece a Rusia, los cuales están moviendo petróleo, mucho de esto desde Venezuela hacia Rusia, también ese petróleo le está llegando a China. Y es importante conocer esto porque Rusia tiene un embargo muy grande, todo la OTAN contra los rusos. Entonces, con esta flota, ellos pueden salir a flote, obviamente, valga la redundancia, pero es importante porque entonces ya están tocando directamente los Estados Unidos el bolsillo de Rusia. China está realizando, como ya ustedes saben, uno de los mayores ejercicios militares hasta la fecha alrededor de Taiwán. Están rodeando todo lo que es la isla de Taiwán, una isla para que todos tengan conocimiento que está bien cerca, está pegado de China. Étnicamente son chinos, pero desde finales de los años 40 hay un grupo disidente que estaba en contra del comunismo, que salió de China y se estableció en Taiwán. Así que Taiwán se convirtió después de esto en lo que es un tipo de democracia. China dice que eso le pertenece a ellos y que no hay forma de que ellos desistan de unificar Taiwán con China. Estamos viendo cómo las protestas siguen en aumento en Irán, ya lo mencioné. Ahora, algo un poco diferente, Arabia Saudita ha acusado a los Emiratos Árabes Unidos de acciones en Yemen y esto está amenazando la seguridad nacional saudí. Han habido ataques aéreos de parte y parte, así que la tensión sigue subiendo en toda esa zona. Rusia ha acusado a Ucrania de intentar atacar la resistencia, la residencia del presidente Vladimir Putin. Sigue esto como un tipo de olla de presión, sigue subiendo las temperaturas. Eh, Hay otras cosas que están ocurriendo, pero esto es lo que llama la atención de momento y nosotros simplemente estamos mirando, estamos en lugares que también son sensitivos. Si ustedes pueden ver ese bola del mundo, puede ver que en todos los puntos hay un conflicto de gran escala y que todo, como aparece en esta foto, pudiera estar dividiéndose de una manera obviamente muy nefasta
porque tenemos a Estados Unidos con sus aliados, entiéndase la OTAN, Ucrania, Japón, Rusia, China, con también sus aliados, Irán, Venezuela, Cuba y más. Todo fragmentándose, todo parcializándose, como hemos venido hablando en los últimos 3 años. Se nota mucho más claro quién compone todo lo que va a ser dirigido por el Leviatán y qué va a ser dirigido por el Behamot. Bien, ahora hablando de la relación entre Estados Unidos y Netanyahu, y esto es importante. Esto es información que muchas veces no salen en los medios comunes, que muchas veces se olvida, pero es importante que usted lo tenga presente. Netanyahu está acá en Estados Unidos. Netanyahu vuelve a repetir la famosa frase, es como si fuera ya una mantra, de que no hay mejor amigo que Donald Trump para Israel. Eso es lo que repite una y otra vez, pero nosotros hemos hablado acá que si realmente Donald Trump fuera amigo, si Estados Unidos fuera amigo de Israel, no surtía armas a todos los enemigos de Israel. Mark Levin, que es un judío americano, llama a Trump el primer presidente judío, el primer presidente judío en servir dos términos separados como presidente. Y le dice así porque supuestamente la política de él es pro Israel, es pro ayudar a Israel, pero volvemos a decir, miremos los hechos, miremos la ayuda que él está buscando o que está haciendo. Miremos cómo él quiere poner una fuerza multinacional dentro de Gaza que incluya también a archienemigos como Turquía, como Qatar, dentro de Gaza para ayudar o desarmar, mejor dicho, a los de Hamas. Todos son musulmanes y entre unos musulmanes van a tratar de desarmar a otros musulmanes. Esa es la narrativa. Trump dice por primera vez que él va a hablar y que por primera vez está trayendo una lista, una lista con muchas páginas de tantas cosas que ha hecho por Israel. Y eso, aunque suene difícil de creer, sí está ocurriendo, así que es importante que usted abra los ojos bien. Segundito, parece que tenemos problemas de comunicación. Entonces, hay algo que él siempre está recalcando y es todas las cosas hermosas que hace por Israel. Por primera vez, el presidente Trump y cualquiera persona que no pertenezca a Israel, por primera vez se le otorga un premio llamado Israel Prize a el presidente Donald Trump. Esto no había ocurrido con personas extranjeras a Israel y se le otorgó a Trump. El Israel Prize. ¿Qué es el Israel Prize? Bien, el Israel Prize es el máximo honor civil de Israel y tradicionalmente se otorga a ciudadanos o residentes israelíes por contribuciones significativas en campos como ciencia, cultura, educación o servicios a la sociedad. Lo que pasó ahora es inusual. Por primera vez en la historia se decidió otorgar la distinción a un no israelí. Y en este caso, como ya mencioné, al presidente Trump, por su apoyo especial a Israel y al pueblo judío, y por lo que Israel considera sus contribuciones a su seguridad. Importante todo esto que está ocurriendo. El Israel Prize, hay críticas y hay controversia. Muchos observadores, y esto es en el Medio Oriente también, señalan que el premio es altamente político y simbólico, más que una evaluación imparcial de los logros humanitarios o culturales. Puede generar polarización internacional, ya que no todos los países ni actores ven las acciones de Trump de la misma forma
Y algunos cuestionan que otorgar un premio tan prestigioso a un líder extranjero, especialmente uno tan controversial, puede diluir el valor histórico del premio o verlo más como una herramienta política que como una distinción neutral. Lo que afirma el inquilino de la Casa Blanca. El presidente Trump ha afirmado repetidamente haber detenido o puesto fin a numerosas guerras interminables alrededor del mundo, especialmente en estos últimos meses del 2025. Bien, habiendo presentado este resumen de lo que está ocurriendo en el mundo, y yo creo que todo el mundo se da cuenta, porque en muchos lugares se habla de cosas similares, aunque quizás no tanto en detalles. Vamos a entrar en el tema para esta noche. El tema de esta noche es el Mashiach Sheker, significa Mesías falso o el falso Mesías. Rasgos importantes vamos a estudiar en esta noche: la vanidad y el orgullo. Y todo esto se toma en consideración la vida de Absalón, Absalón ben David, el Absalón hijo de David. Es importantísimo que nosotros podamos entender desde el punto de vista judío cuáles son los requisitos para ser el falso Mesías y cómo nosotros podemos ver y encontrar la descripción del falso Mesías en el Tanaj. Entiéndase los profetas, entiéndase los escritos y la literatura pseudoepígrafe, también incluyendo Midrashim y la literatura talmúdica. Uno de lo que resalta en la figura de Absalón es cómo describe su cabellera. Y esto tiene que ver también con la vanidad, que es un rol principal del falso Mesías, y el orgullo. Así que vamos a ver cuáles son estos requisitos, y esto les va a servir a todos y cada uno de nosotros a poder tener una descripción más clara basado en lo que es ese pensamiento judío de 2000 años atrás, y no utilizando la teología de reemplazo, que es lo que impera dentro del cristianismo, la religión cristiana, y lo que impera también dentro de círculos de raíces hebreas cuando se habla del falso Mesías. Hacerlo desde una perspectiva hebraica y no con teología de reemplazo, no con unas ideas ya preconcebidas que están en Roma. Comenzamos esta parte. El marco general. Vamos a hablar de lo que es el falso Mesías desde el judaísmo de 2000 años atrás. En el judaísmo clásico, no existe el término cristiano como anticristo o anti-Mashiach, como algunos lo llaman también, pero sí existe la figura del falso Mesías o el Mashiach Sheker. Y es descrito como un líder carismático, con apariencia de justicia, de paz, de redención, que usurpa el lenguaje mesiánico. Termina trayendo destrucción, apostasía o guerra contra el verdadero ungido. Uno de las personas que se encargó de recopilar más información desde ese punto de vista judío para finales del siglo XIX y principios del siglo XX fue el judío Louis Ginsberg, el cual tiene en la enciclopedia judía um, varios artículos acerca del falso Mesías, y lo puede encontrar, y el título es bien curioso. Le puso como anticristo, le puso así para que se entendiera de qué estaba hablando, porque era un tema que no se estaba tocando en aquellos tiempos. No aparece esta persona como un enemigo abierto desde el inicio, surge desde dentro del pueblo y se presenta como un salvador antes de revelarse como opresor. El punto clave aquí es que el mayor peligro no es el enemigo externo, sino el redentor falso que se disfraza de justicia.
Esto es importante porque lo vamos a ver a través de la historia. Antíoco Epífanes, y vamos a hablar de uno, donde aparentemente quería ayudar. También vamos a ver rasgos de este, y escuche bien la palabra, rasgos de este falso Mesías con Herodes, el famoso Herodes llamado el Grande. Absalón, Absalón o Abshalom, el arquetipo bíblico del falso Mesías. El nombre es una ironía profética. Absalón, como ustedes saben, es padre de paz, pero su historia está llena de división, rebelión, de sangre, de orgullo. Hay un patrón clásico que sigue y el nombre mesiánico, como es su personalidad, realmente es anti-mesiánico. Como Absalón gana el corazón del pueblo. Y esto es importantísimo, lo podemos estar leyendo en segunda de Samuel capítulo 15. Absalón robaba el corazón de los hombres de Israel. Y esto es un patrón que nosotros vamos a ver con el falso Mesías que emerja. Él va a robar los corazones de todo Israel. Usa unas estrategias, vuelvo y le digo, lean segunda de Samuel 15, del capítulo 15 al capítulo 18, porque vas a ver ahí los hechos de Absalón. Primero, critica sutil al liderazgo legítimo. No hay quien te oiga de parte del rey, es una de las frases que él utiliza. Tiene una apariencia de justicia social. Como él dice, ¿quién me pusiera por juez en la tierra? Contacto físico y cercanía. Besaba a la gente, los abrazaba, se mostraba accesible y poco a poco fue convenciendo y ganándose el corazón del pueblo. Tanto así que fue básicamente moviendo todas esas masas en contra de David. Utilizó un lenguaje religioso, hizo votos, utilizó a Hebrón, usó el nombre de Hashem. Nunca ataca a David directamente al inicio. Primero erosiona todo lo que es la confianza. Y esto es un patrón que va a seguir el falso Mesías. Recuerde que según lo que dice nuestro santo maestro, Yeshua HaMashiach, él habla en Mateo 24 de que engañará a muchos de los escogidos. Y esto es algo que se repite también en el Tanaj. Y es importante de que nosotros entendamos que los escogidos son Israel. Así que, ¿cómo se puede engañar a una persona Torah observante? ¿Cómo? Miren lo que hizo Absalón. Ese mismo patrón lo vamos a ver más adelante. Conclusión implícita. Absalón no niega el reino, lo usurpa, no destruye la Torah, sino que la instrumentaliza. Esto es exactamente el perfil del falso Mesías en la literatura judía. Tenemos otro personaje llamado Armilus. Armilus. Vamos a entrar en uno de los libros que más me ha gustado la lectura de él, muy interesante, y es The Messiah Text o los textos del Mesías. Es un compendio de 3000 años de historia del pueblo de Israel, donde se abarca mucho el tema de el Mesías prometido o, como dice el profesor y doctor Rafael Patay, el cual era no solamente profesor o un académico, era también un rabino, y él va a estar presentando la visión de 2000 años atrás de el Mashiach, tanto el Mashiach ben Yosef como el Mashiach ben David, y va a estar hablando de Armilus. ¿Quién es Armilus? Bien, Armilus aparece también como falso Mesías. Es un líder político religioso que se levanta antes de la redención, de la Geulah. Persigue a Israel,
mata o asesina al Mashiach ben Yosef, gobierna con engaño y con terror. ¿Dónde podemos leer acerca de Armilus? Bueno, lo podemos leer en el Sefer Zerubabel, en Midrashim apocalípticos y en la tradición post-talmúdica la podemos encontrar también. Según Armilus, en el Messiah Text o los textos del Mesías, también es un líder carismático extremo, tiene una apariencia de Salvador, tiene un apoyo popular inicialmente. Luego hay una hostilidad directa hacia el ungido verdadero. Viene a traer una destrucción total, será aniquilado, debo decir, por el Mashiach cuando éste llegue. Y tenemos un patrón que es idéntico al de Absalom. Hay una escalada, ¿verdad? Escatológica en todo esto. Así que estamos presentando, o estoy presentando diferentes formas de poder identificar, no solamente con la Tanaj, también con los textos judíos, cómo podemos describir al falso Mesías. Ya tenemos Armilus, hablamos de Absalón un poco, así que vamos a ver unos paralelos entre estos dos. Absalón, hijo del rey, Armilus es un falso heredero, Absalón está robando los corazones, Armilus está engañando a las naciones, hay un lenguaje religioso por parte de Absalón, Armilus usa símbolos mesiánicos, Absalón se levanta contra David, Armilus se levanta contra el Mashiach, Absalón muere cuando su cabellera se queda enredadas en las ramas de los árboles. Armilus va a ser destruido por el juicio divino. Llama mi atención mucho la muerte de Absalón porque la vanidad que es reflejada en la cabellera es la que, por culpa de esa misma vanidad, se queda enredado en las ramas de un árbol. Es interesante porque también el Mashiach es llamado el Semaj que en algunas versiones es llamado como las ramas, no en todas, en algunas de las versiones. Así que vemos también cómo hay una simbología detrás de un juicio divino. La enseñanza central detrás de todo esto, y para esto tengo que hacer referencia al judaísmo del segundo templo. En el judaísmo del segundo templo, donde sí existe el tema del falso Mesías, obviamente del Mesías que vendrá. Hay una pluralidad de grupos, de ideas, y dentro de todos estos grupos es que emerge el grupo de nuestro santo maestro Yeshua como el grupo de los nazarenos, de los del camino, un grupo que va a ser netamente a su comienzo judío, va a ser obviamente dentro y parte de ese judaísmo del segundo templo, el cual su vida está girando en torno al templo, como la de los otros grupos también. Así que en ese momento todavía no ha surgido el cristianismo como uno lo conoce luego de 300 años más tarde, que se le va a dar una forma más con Roma. Y es importante conocer esta parte de la historia, porque cuando hablamos de restauración tenemos que preguntarnos qué tipo de restauración nosotros realmente estamos buscando o queremos. No es simplemente hablar de una restauración y llevar a la restauración a mitad o llevar una restauración según nosotros entendamos. Si nosotros miramos cómo era ese grupo originario y lo estudiamos, nos vamos a dar cuenta que estaban muy apegados a la Torá, que estaban muy apegados a la vida del templo, que estaban muy apegados a lo que es la liturgia, que estaban muy apegados a su identidad judía. Vamos a encontrar también que el verdadero ungido, el verdadero Mashiach, no necesita una propaganda como en el caso de Armilius va a estar haciéndolo y Absalón. El verdadero Mashiach no roba los corazones. El verdadero Mashiach o Redentor no desacredita al ungido previo. Y
tenemos que tener siempre, siempre pendiente de todas estas cosas, presentes, debo decir, como una señal de alerta. Cuando la redención promete paz sin teshuvá, sin retornar a la Torá, justicia sin Torá y unidad sin verdad, pues no puede ser una redención. Simplemente no puede ser una redención. El espíritu del falso Mesías. Absalón caminó delante del pueblo con sonrisa, con besos. Armilus caminará delante del mundo con promesas de paz. Pero Mashiach verdadero no roba corazones, como dije, los despierta. Hablando ahora un poco acerca de este personaje que no es nuevo para muchos de ustedes. Muchos de ustedes sugieren y buscan la escatología basado en este personaje, y estoy hablando del famoso Mahdi, el Mahdi islámico o el Mesías que esperan el mundo islámico o musulmán. ¿Qué hay de este? Podemos encontrar algo dentro de la escatología judía acerca del Mahdi. Primeramente, nosotros tenemos que tomar en consideración que cuando el Islam surge, importantísimo, cuando el Islam surge, ya el pueblo de Israel tiene sobre 2000 años. Y el cristianismo tiene unos 300 años aproximadamente, como se conoce el día de hoy. Así que el Islam, con toda su historia, es relativamente nueva. No podemos entonces tomar medias verdades con una mezcla de una religión totalmente pagana, como lo es el Islam, y venir a tratar de estudiar la escatología islámica y tratando de ver cómo se acomoda en el tiempo que nosotros estamos viviendo o con la creencia de nosotros caminando en la Torá. Simplemente no es compatible. Estamos hablando, vuelvo y recalco, al punto de que el Islam emerge, ya el pueblo de Israel tiene más de 2000 años de establecido. Desde, bueno, contando desde el tiempo de Abraham vino, claro está. Así que en el Islam, el Mahdi no es Hashem, no, obviamente no es hijo de Hashem, no está reemplazando a Mohammed o Mahoma. Es un líder político religioso que restaura la justicia desde el punto de vista de lo que es justicia en el Islam. Va a estar aplicando la Sharia, que es la ley islámica, y gobierna antes del fin de los tiempos. En muchas tradiciones islámicas, Jesús, llamado Isa, regresa después y apoya al Mahdi y no al revés. Punto clave para esto: el Mahdi no pretende ser el Mesías judío, ni cumple funciones davídicas. Desde un punto de vista judío, escuche bien, desde un punto de vista judío, el Mahdi no encaja ni siquiera como Mashiach Sheker o falso Mesías clásico. El falso Mesías en la literatura judía, según Louis Ginsburg y el profesor Rafael Patay, vamos a ver el contraste con el falso Mesías judío. Surge primeramente dentro del imaginario bíblico y usa lenguaje de Torah, promesas davídicas, retórica de redención de Israel, busca lealtad del pueblo judío, legitimidad mesiánica, va a terminar persiguiendo a los sadiquim, a los justos, oponiéndose al ungido verdadero, y ya hablamos de dos ejemplos, de Absalón y de Armilus. Un líder que se presente explícitamente como musulmán no puede ganar legitimidad mesiánica dentro del judaísmo. ¿Por qué? Porque en el judaísmo exige primeramente que Mashiach sea del linaje davídico, que actúe conforme a la Torá, que redima a Israel
no que lo subordine. Por lo tanto, el Mahdi no es el falso Mesías judío. El falso Mesías judío no puede presentarse como Mahdi, no cumple con los requisitos. Así que es importante que usted tenga esto presente a la hora que usted intente colocar en el mundo escatológico esta figura del Mahdi. Estamos hablando que este es parte de los que siguen engañando. Este es parte, este señor si apareciese, que todavía tengo serias dudas con eso, uh, no hay por qué tener el temor de que vaya a quitar de la fe a todas las personas que están siguiendo Torah. Entonces, ¿por qué no es el Mahdi el falso Mesías judío? Bueno, falso Mesías judío, el Mahdi islámico, pretende herencia davídica. El Mahdi no reconoce ese linaje davídico. En el falso Mesías judío usa Torah y símbolos bíblicos. El Mahdi usa solamente el Corán. Me imagino que quizás use el Hadith, que son los dichos de Mahoma según alguna de las líneas dentro del Corán, del Islam, perdón, y usa la Sharia. El falso Mesías judío busca adhesión judía. El Mahdi busca sumisión al Islam. El falso Mesías judío surge desde dentro y el Mahdi es externo al judaísmo. El falso Mesías judío viene engañando a Israel y el Mahdi no intenta convencer a Israel. En el punto decisivo, la imitación del Jesús cristiano. ¿Okay? Esto es por parte del falso Mesías, imitando al Jesús cristiano. Y aquí tocamos algo muy importante, poco dicho, al menos que no haya escuchado mis clases en el pasado. El falso Mesías no imita al Mesías judío tradicional, imita la imagen popular del Jesús cristiano. ¿Por qué? Primeramente, es la figura mesiánica más reconocida globalmente. Representa paz universal, amor, redención espiritual y puede atraer a cristianos, a seculares y a naciones. Pero desde el punto de vista judío, el falso Mesías no viene como Moshe, sino como Jesús reinterpretado. Esto encaja perfectamente con el Armilus, que es carismático, universalista, pseudo redentor, enemigo final del verdadero ungido. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo se presenta el falso Mesías realmente? No como musulmán, no como judío ortodoxo clásico, sino como cumplimiento de expectativas cristianas, pacificador global, redentor pero sin Torah, Mesías sin Teshuvah. Eso sí puede ganar corazones. Incluso judíos asimilados, judíos reformistas o judíos conservadores. Hablando acerca del mismo tema, falso Mesías, pero presentando desde otro punto de vista, quizás un punto de vista aún más antiguo. Y para eso buscamos a Job, Job capítulo 40, capítulo 41. Vamos a ver aquí la imagen del Leviatán. Ustedes saben que he hablado mucho acerca del Leviatán, no solamente como una persona, sino como la nación que lidera y va a liderar obviamente a muchas otras naciones en contra de el Behamot. Esto no es solo un animal, como dice en la literatura judía clásica. Estamos hablando de una fuerza caótica, de un poder indomable por el hombre, una criatura que no puede ser gobernada, no responde a pactos, no teme a nadie,
En Job 41:33 dice, sobre la tierra no hay quien se le parezca. En el Midrash y en la tradición rabínica posterior, hablan del Leviatán como símbolo del poder arrogante que se cree eterno. Uh, une fuerzas que solamente Hashem puede destruir. Y esto está asociado directamente al fin de los tiempos. Rasgos del Leviatán, basado en Job capítulo 41. Primeramente, invulnerabilidad aparente. La espada que lo alcance no prevalece. Ni la espada ni las lanzas lo pueden atravesar, porque en Job da una descripción nítida sobre la coraza que tiene. El Leviatán parece ser invencible. Utiliza unas palabras que infunden temor. Cuando se levantan, los fuertes temen. No domina por fuerza solamente, sino por psicología. Uno de los temas que resalta cuando hablamos del Leviatán en la lectura de Job es el orgullo absoluto. Rey sobre todos los soberbios. Leviatán encarna la soberbia elevada a sistema. Y lo mismo vamos a ver con Absalón, además de la vanagloria, además del ego. La soberbia está como nunca antes encarnada en un hombre, en una persona, el falso Mesías o el Leviatán. El falso Mesías en la literatura judía se presenta según Louis Ginsberg y Rafael Patray y los midrashim apocalípticos como invencible, inevitable, como si fuera la solución final. Y genera temor a resistirlos, sensación de que no hay un tipo de alternativa. Se exaltará a sí mismo como Salvador, pacificador, rey legítimo, exactamente el mismo perfil del Leviatán, igualito. Vamos a ver algunos paralelos directos entre el falso Mesías y el Leviatán. Ambos no gobiernan por justicia, gobiernan solo por asombro y temor, y no buscan alianza, sino que buscan sumisión total. En Leviatán, en Job, parece invulnerable, no puede ser dominado. Rey de los soberbios, infunde temor y solo Hashem lo derrota. El falso Mesías se presenta como imparable, no acepta corrección, líder de los orgullosos, controla por miedo, solo Mashiach verdadero lo va a destruir. El detalle más fino, muy importante esto. En Job, Hashem no dice que el Leviatán sea malvado porque es fuerte, sino porque confía en que el Jordán puede irrumpir en su boca. ¿Cómo se traduce esto? Confía en que el caos puede tragarse el orden. Confía en su propia permanencia. Ese es exactamente el pecado del falso Mesías. Cree que puede reordenar el mundo sin someterse a Hashem. Trastocarlo, cambiar el orden mundial. Hay muchos rasgos que nosotros vemos hoy en día de cosas similares. Y recuerdo que en Daniel se habla, creo que en Daniel 7, habla que el espíritu del falso Mesías se mueve, se está moviendo desde tiempos inmemorables. Y todo esto se ha preparado ya el camino para que emerja esa figura. El Leviatán, Armilius, Absalón, es todo el mismo espíritu. Absalón se exaltará a sí mismo, cree que el reino es suyo, desprecia el orden establecido por Hashem, incluso va buscando a su papá, a David, para eliminarlo. Armilus se levanta contra el ungido, persigue a los sadiquims, a los justos, se proclama gobernante final. Leviatán se levanta contra el orden divino, reina sobre los soberbios, es destruido solo por Hashem.
tres figuras, tenemos un mismo patrón. Poder sin sometimiento es igual a caos con rostro humano, como dije al principio, como es el título de esta clase. Poder sin sometimiento es igual a caos con rostro humano. El final del Leviatán y el final del falso Mesías. En la tradición judía, el Leviatán será derrotado en los días mesiánicos. Su carne será banquete para los justos. Su caída marcará el fin del caos. De igual manera, falso Mesías no es eterno. Su caída precede la redención. Su derrota revela el verdadero rey. Una clave hermenéutica del segundo templo. En la literatura judía, en el segundo templo, ocurre algo fundamental. Los grandes imperios humanos son leídos como manifestaciones históricas del caos primordial. Es decir, el faraón no es solo un rey, Egipto no es solo una nación, son encarnados del tejón o el abismo del caos. Y por eso los profetas mitologizan el poder político. Por ejemplo, tenemos al faraón. El faraón en Isaías se habla como si fuera un leviatán con poder imperial. Isaías 27:1. En aquel día Hashem castigará con su espada dura, grande y fuerte al leviatán, la serpiente huidiza, al leviatán la serpiente tortuosa, y matará al dragón, llamado también el Tanim, que está en el mar. Según la literatura judía del segundo templo, el leviatán, el Tanim, son símbolos del imperio opresor. El mar es igual a naciones, pero también a caos político. Y el juicio escatológico, fin del dominio imperial. Isaías habla de Egipto, de Asiria, que también es mencionado en el Talmud, en el Tratado Sanedrín, Babilonia como monstruos del caos. Y el faraón es el leviatán en forma de rey. Faraón también lo encontramos en Ezequiel 29:3. He aquí, yo estoy contra ti, Faraón, rey de Egipto, el gran dragón, Hatanim Hagadol, así habla de él, que yace en medio de sus ríos, que dice, mío es el Nilo, yo me lo hice. Rasgos claves que nosotros encontramos aquí. El faraón es llamado como Tanim. Tanim tiene diferentes traducciones como monstruo del agua o del mar. Algunos dicen hasta cocodrilo. Tanim o Taninim aparecen diferentes formas. Se atribuye primeramente creación, autonomía, divinidad. Y esto es anti-Bereshit, anti-Génesis. En Génesis, Hashem separa el agua. Aquí, Faraón se identifica con las aguas. El Faraón se autoproclama como si fuera el creador, el Leviatán. El orgullo, esto es el punto de unión clave. Tanto Leviatán como el Faraón comparten el mismo pecado. Estamos hablando, si vamos para atrás nuevamente, Absalón, idéntico. Ambos casos, el problema no es la fuerza, sino la autodivinización. Se creen como si fueran Hashem, como si fueran Dios. En Leviatán en Job, por ejemplo, rey de los soberbios. En Faraón en Ezequiel, rey que se hace Dios. En Job vive en el abismo. En Ezequiel reina sobre el Nilo. En Job cree ser indomable. En Ezequiel cree ser autosuficiente. Job solo Hashem lo derrota y en Ezequiel solo Hashem lo humilla. Van viendo todos los patrones. Desde la antigüedad se va describiendo el rol de ese falso Mesías, esas características. Así que cuando se llegó ya a la época de nuestro santo maestro Yeshua,
más toda la literatura pseudoepígrafe, ya se tenía una idea bastante clara de cómo sería ese falso Mesías. El Tanim en la teología del Segundo Templo. El Tanim, el Leviatán, también llamado Rahab, se usa intercambiablemente. Representa tantos imperios, reyes, sistemas antidivinos. Y en los textos como Isaías, Ezequiel, el Salmo 74 y 89, en la sabiduría judía apocalíptica, el faraón histórico se convierte en arquetipo eterno del tirano cósmico. Interesantísimo. Vamos a ver cómo esto se fusiona, toda esta historia del faraón con el leviatán. En esta literatura del Segundo Templo, el faraón no es solo el opresor del pasado, es la primera encarnación histórica del leviatán. Y por eso Egipto, el primer imperio, el faraón es igual al primer dios rey y leviatán es igual al patrón eterno del poder arrogante. Todos los imperios posteriores repiten el modelo de Egipto. Incluso en Ezequiel y en Isaías también, todo lo que va a ser el último reino, el reino del Leviatán, es llamado como Egipto. Por eso es que si nosotros podemos identificar todas estas claves a la hora de buscar la escatología antigua en la Tanaj, vamos simplemente a intercambiar. Cuando leas que se habla de Egipto, sabes que se está hablando de ese último reino final, de esas últimas naciones que están gobernando y ves que una vez más dice que será destruida una y otra vez. Está hablando de cómo Hashem va a terminar con ellos. Es importante que nosotros podamos identificar este lenguaje. Proyección escatológica. Obviamente seguimos todavía en el segundo templo estacionado. Lo que Isaías y Ezequiel hacen es esto. Van a estar historificando un mito, mitologizan la historia. De ahí surge la idea de que el Leviatán será destruido al final, porque el espíritu del faraón regresa en cada imperio. Y esto va a preparar el terreno para Armilus, para el falso Mesías, el último poder mundial. Eso lo están proyectando así desde la antigüedad en Isaías y Ezequiel. También podemos encontrar un lenguaje similar en Zacarías, eh, olvidé, Malaquías. Están hablando también de tiempos escatológicos. Conclusión a todo esto, el Magdi, que es uno de los temas de estos últimos años, no engaña a Israel porque no necesita hacerlo. El falso Mesías judío, en cambio, habla nuestro idioma, cita nuestras escrituras y promete una redención. Busca ser siempre el protagonista. El orgullo, la vanidad lo mueve, tal como Absalón. Por eso se convierte en algo todavía más peligroso. Para nosotros en este tiempo, poder distinguir y seguir al Ribi Hakadosh, a nuestro santo maestro Yeshua, versus el Jesús del cristianismo es vital. Es vital. Si se sigue continuando la narrativa del error de que es Yeshua Jesús, Jesús Yeshua, se está transmitiendo una idea distorsionada de quién fue realmente nuestro santo maestro Yeshua. Tiene que tener con claridad en la mente de que Yeshua y Jesús, uno de los dos no existió. Y obviamente fue Jesús. Jesús no existió. El que existió fue el rabí Yeshua, judío, Torah observante. Obviamente eso fue lo que enseñó Torah. La otra persona es una deformación que presenta entonces Roma a través de la historia. Y esto tenemos que tenerlo siempre muy claro porque, como ustedes saben, estamos en la época del engaño masivo. Lo que se presenta a través de todos los medios es
lo que precisamente la élite quiere que usted siga, la narrativa que ellos quieren que usted siga. Usted tiene que deshacerse de eso, tiene que buscar un poco más allá, am, y no prestarle esa atención que ellos quieren siempre tener. Es importante que usted aprenda, y esto es un tema básicamente trillado, a comer lo que Hashem dijo, para que pueda tener una mejor conexión con el Todopoderoso. Si todo su cuerpo, todo su ser está bien y usted está comunicándose con el Todopoderoso como ya Él lo dijo, y ahí es donde entra la importancia de la liturgia, usted va a tener una relación con Hashem y Él le va a comenzar a mostrar por dónde debes caminar, cómo debes de seguirlo, etcétera. Obviamente todo esto es parte de caminar en la Torá, como se ha dicho, como se ha entregado, pero necesitas tener esa conexión muy clara. Si mantienes tu cuerpo en un continuo am, intoxicamiento, vamos a decirlo así, con lo que estás ingiriendo, la relación contigo, con Hashem, no va a ser como Él quiere. Simplemente no lo va a hacer así porque Él no va a contradecirse lo que dice en su Torah. Así que es importante que usted se mantenga buscando esa relación y alimentando esa relación, fortaleciendo esa relación con el Todopoderoso día tras día. Y va a necesitar autodisciplina, vas a tener que estar insistiéndole bastante también al Todopoderoso, porque es una relación que tienes que buscarla, tienes que buscar la manera de desarrollarla, tienes que pasar tiempo. Si nosotros observamos a nuestro santo maestro Yeshua, estaba hasta largas horas hablando con Hashem, orando con Hashem, estaba desde temprano hablando con Hashem. Es un patrón que se repite una y otra vez. Así que es importantísimo que usted comience a fortalecer esa relación con el Todopoderoso. Va ligado, obviamente, de lo que es la obediencia a la Torá y de estudiar material que, vamos a ponerlo así, quedó sepultado por el polvo hace mucho tiempo, lo que es la literatura pseudoepígrafe del segundo templo. Y esto es parte de la restauración de todas las cosas. Entiendo que para muchos no es un tema popular, para muchos los reta a que realmente salgan de la área de comodidad, pero eso es lo que nos toca a nosotros, buscar y apegarnos con Él, como lo hacía nuestro Ribi Hakadosh Yeshua. Bueno, hasta el momento esta es la información que tengo para ustedes. Esto es lo que está ocurriendo. Simplemente sigamos buscando a Hashem como nunca, como nunca. Vamos a cortar el tiempo que se está empleando en otras cosas que no valen la pena. Y entonces redirija todo ese tiempo a pasarlo con Hashem, a pasarlo en la búsqueda del estudio. Importante que usted lo haga porque Hashem no da nada difícil. Las instrucciones de Hashem, como dice en los escritos del primer siglo, no son gravosas, no son difíciles de seguir. Simplemente Hashem está buscando personas que estén dispuestas a seguir las instrucciones, a imitar el Ribi Hakado Yeshua HaMashiach, caminar como él caminó, orar como él oró, observar la Torah como él la observó, hacer desde que nos levantamos hasta que nos acostamos un estilo de vida basado en la Torah. Shabbat, hacer lo que él hizo, que hacía el Ribi Hakado Yeshua en la mañana de Shabbat, obviamente. Si estaba en Jerusalén, ciertamente iba al Santo Templo. Si estaba fuera de Jerusalén, estaba en la sinagoga. A eso somos nosotros llamados y de esa forma también aprendemos. Si usted desea apoyarnos a nosotros, nos puede seguir tanto por el canal de Dabar de Bendición en YouTube, en Spotify también nos encuentra. Si nos quiere apoyar,
lo puede hacer acá en Estados Unidos con Zelle, pero lo puede hacer también a través de PayPal, ahí está la dirección, o Cash App. Será hasta la próxima, esperando que Hashem sea con todos, con cada uno de ustedes. Shalom.